¿Qué hay, chicos? Sean bienvenidos a este último viernes de jóvenes del año. Bueno, yo creo que hasta el día de hoy es el anuncio formal que tenemos de los proyectos o cómo vamos a seguir haciendo todo esto para el próximo 2022. Obviamente yo sé que todavía falta un mes, ¿no? Estamos terminando el mes de noviembre. Falta todo el mes de diciembre, pero pues más allá de tomarlo como un descanso, es más para perfeccionar algunas cosas con el sentido obviamente de poder brindar un mejor contenido, establecer algunas ideas, algunas prioridades. Y de verdad, bueno, yo sé que lo voy a repetir al final, pero agradecemos el apoyo que ustedes han prestado hasta el día de hoy. Yo estoy eternamente agradecido en todo este camino que hemos emprendido y que pues cada una de las áreas en su vida que Dios ha moldeado, porque siempre lo he mencionado, la palabra de Dios lo dice, a los que lo amamos todo obra para bien. Entonces este tiempo de pandemia que ha venido, bueno, yo sé que la mayoría a lo mejor ya están vacunados, ya los índices han bajado acerca de los contagios, no sabemos qué es lo que pinta para el próximo año 2022, pero que estemos seguros que lo que Dios va a hacer lo va a firmar por medio de cada uno de nosotros. Yo sé que de alguna u otra manera ustedes han hecho un esfuerzo para poder acompañarnos en este tiempo. Nosotros también hemos hecho un esfuerzo para poder traer este contenido cada 8 días y para el próximo año pues nos vamos a seguir esforzando para poder traer un contenido de calidad, poder variar un poquito más. No queremos copiar o ser la copia de otros tipos de contenido, sino poder traer la palabra de Dios ante ustedes y que ustedes cada viernes puedan ser edificados en este tiempo. Vuelvo a lo mismo, es el último viernes de jóvenes de este año. Esperamos que el 2022 venga con más fuerza en el aspecto ministerial y que los desafíos que vengan, pues ya ustedes puedan decir formalmente: terminé de leer el libro de Romanos, y que ese sea también un bonito propósito para el próximo año, seguir creciendo en esto. Y pues vamos a entrar en estos últimos, bueno, prácticamente este último capítulo, nos quedamos a la mitad del capítulo 15 y que aún en estos últimos pasajes tú puedas reflexionar, tú puedas ser confrontado, puedas ser desafiado y entramos en la conclusión de Romanos, de esta carta a los romanos. Oramos y ponemos este tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias Señor Jesús porque Tú has sido bueno y nos has permitido llegar hasta este último capítulo de la carta a los romanos. De igual manera nos permites ir concluyendo este año, aunque yo sé, Señor, que falta aún un mes para concluir, pero este mes, Señor, lo vamos a tomar como un refrigerio, Señor, pero no dejar de planear y de proyectarnos a lo que Tú traes en el año 2022. Señor, yo te pido que en este último estudio bíblico de este año Tú puedas hablar a nuestros corazones, puedas refrescar nuestra memoria, pueda, Señor, desafiarnos, confrontarnos a vivir una vida como creyentes diferente, que al terminar esta carta a los romanos no sigamos siendo iguales, sino todo lo contrario, Padre, siendo desafiados a vivir una vida única y diferente ante Tus ojos, Señor Jesucristo, viviendo para agradarte a Ti, Señor, y conforme a lo que Tú tienes, Señor, para la vida de cada uno de nosotros. Yo te doy muchas gracias por la vida de cada uno de los que nos están viendo en este momento, de los que nos van a ver a lo largo de los días, Señor. Que Tu gracia, Tu amor y Tu misericordia sea con cada uno de ellos. Que mis palabras, Señor, sean inspiradas por Tu Espíritu Santo y traigan transformación, traigan renovación por medio de Tu Espíritu Santo. Yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, nos quedamos, la semana pasada nos quedamos a la mitad del capítulo 15. El hecho de fortalecernos, el vivir una vida para agradar a Dios, y que todo lo que hagamos, sea de hecho, sea de palabra, lo hagamos para agradar a Dios, pero sobre todo fortalecer la vida de aquellos creyentes y entender que cuando yo ando en el amor de Cristo, yo no hago las cosas por mi placer, por mi deseo, sino para agradar a Dios y edificar la vida de los demás. Versículo 7 del capítulo 15 dice lo siguiente: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios,
para confirmar las promesas, hechas por los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. En este pasaje me llama mucho la atención el hecho de cómo Pablo le pide a la iglesia que se comporte como Cristo lo haría. Dice, en este pasaje en específico menciona y dice: recíbanse o recíbanse unos a otros, así como Cristo los recibió a ustedes para gloria del Padre. O sea, el estándar de Pablo y el estándar de nosotros como cristianos debe de ser el estándar de Cristo. No el estándar de un pastor, no el estándar de un líder, ni siquiera el de nuestros padres. Nuestro estándar en el momento de comportarnos como cristianos, como creyentes, es Cristo. Cuidado, joven, señorita, cuando tu estándar es el pastor juvenil de tal iglesia. Ay, es que ese pastor se viste así, es que ese pastor se hizo esto, se hizo lo otro. Ay, ¿y por qué yo no lo puedo hacer? O yo quiero hacerlo como él hace. No, nuestro estándar es Cristo. Ese pastor juvenil, esa pastora juvenil, no sé cuál sea tu ejemplo a seguir, no murió por ti en la cruz del Calvario. Quien fue Cristo. Tu forma de comportarte, tu forma de tratar a los demás creyentes es como Cristo te trató a ti. Es como Cristo, es lo que Cristo vino a hacer a esta tierra. Así que lo dice que lo hizo para glorificar a Dios, para cumplir, para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantara a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí vuelvo a lo mismo. Esta carta es una carta a los gentiles, es una carta a nosotros. Y aquí Pablo les está diciendo: alégrense porque son parte del pueblo de Dios, alaben al Señor. Aquí menciona magnifiquen, que todos los pueblos deben de magnificarlo. O sea, nuestro deber, nuestra prioridad es honrar a Dios. Y estaba escrito, estaba determinado que tú y yo conociéramos de la palabra. Tú y yo somos gentiles, como lo marca aquí la Escritura, y estamos levantados para llevar esa luz. Él se levantará para regir a los gentiles. Nuestra esperanza está en Dios. Y dice lo más bonito: el Dios de esperanza nos llene de todo gozo. Yo sé que han sido tiempos difíciles, joven, señorita. Yo sé que fueron tiempos complicados y que a veces, cuando nos detenemos a pensar en todo lo que este año se llevó, todo lo que este año vino a cambiar, a veces, lejos de sentir gozo y alegría, nos entristecemos. Pero aquí, por medio de Dios, el Dios de esperanza, porque lo que se necesita para el año 2022 es mucha esperanza. Y déjame decirte que así como nuestro Dios es amor, nuestro Dios es esperanza. Y ese Dios esperanza nos va a llenar y te va a llenar de gozo y de paz. Así que hay que creerle en Él para que abundemos en esa esperanza y, sobre todas las cosas, en el poder de su Espíritu Santo. Eso lo veíamos en Romanos 8. El Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en nosotros, y ese Espíritu va a vivificar nuestros cuerpos mortales para gloria y honra de Él. Esa es la realidad del creyente. Versículo 14: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Miren, algo aquí muy importante que menciona la Escritura es la unidad de nosotros como iglesia, y que nosotros tenemos a bien el poder, bueno, aquí dice amonestaros, para que lo entendamos un poquito, el llamarnos la atención de ciertas cosas. Pero para que nosotros podamos llevar a cabo eso, dice que tenemos que estar llenos de bondad.
Porque si no lo hacemos en bondad, si no lo hacemos en amor, si no lo hacemos en misericordia, vamos a herir, vamos a lastimar, vamos a confrontar ciertas cosas de una manera equivocada. Por eso dice, están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios, la gracia que de Dios me es dada para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo, y de manera me esforzaré a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Wow, aquí Pablo está capacitando a esta iglesia para poder llevar al evangelio. Pero también él menciona y enseña el hecho de que su deseo es constantemente poder llevar el evangelio a quien no lo ha escuchado, el poder llevar las buenas nuevas de salvación, porque muchas veces Pablo se encontró desafiando en el aspecto de no edificar sobre fundamento ajeno. O sea, Pablo dice, a ver, el que ya escuchó de la palabra ya lo escuchó. El que ya oyó de la palabra, ya escuchó de la palabra, yo no tengo por qué ir y manchar el trabajo de otros. Yo voy a hacer algo nuevo con las personas que necesitan escuchar la palabra de Dios, y ese fue el deseo de Pablo. Versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Está hablando a los romanos, o ir a Roma. Pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Aquí Pablo, me admiro mucho de lo que él hace, me admiro mucho de lo que él dice. ¿Por qué? Porque su trabajo era constante. El trabajo de él era predicar el evangelio. Dice, ya llegué hasta cierta parte y se me ha acabado hasta dónde predicar, pero ya lo he hecho, y constantemente él se encontraba en el trabajo. Muchas veces nosotros vemos aquí dos aspectos muy importantes. Pablo resalta el hecho de orar por los ministros, resalta el hecho de orar por los líderes, porque mucha gente dice, ay, ¿a poco predicar es un trabajo cansado? Ay, muchos menosprecian ese trabajo, cuando nosotros como ministros de Cristo tenemos el ministerio de llevar las buenas nuevas de salvación. Así que yo te invito, joven señorita, independientemente de la iglesia donde tú me estés viendo, si eres de la iglesia local o me estás viendo de algún otro lado,
Nunca dejes de orar por tus pastores, nunca dejes de orar por aquellos que están extendiendo la palabra. Para la gente allá afuera, para los ignorantes, piensan que esto no es importante, pero llevamos el mensaje de salvación. También aquí hace mención acerca de lo material, habla acerca de las ofrendas, porque quieramos o no, afortunada o desafortunadamente, se necesita dinero para el equipo, se necesita dinero para los viajes, se necesita dinero para muchas cosas. Y aquí Pablo hace alusión a eso. Oren para que Dios provea, oren para que Dios me cubra, para que Dios me dé favor. Así que, hermanos, en lo personal yo me atrevo a hacer esa petición en medio de esa transmisión. Oren por sus pastores, oren por un servidor, porque esto no es tarea fácil. Hay mucho trabajo por hacer. Ciertamente la mies es mucha y los obreros pocos, así que oremos porque Dios levante una generación de líderes, porque Dios levante una generación de misioneros y podamos compartir el evangelio, porque este mundo necesita de la palabra de nuestro Dios. Versículo 16, yo nunca voy a dejar y pasar por alto esto, porque yo admiro también el amor y la pasión que Pablo tenía por la iglesia y por cada uno de los hermanos. Saludos personales, versículo 1 del capítulo 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Secrea. Aquí se contradice con esos pensamientos en decir que la iglesia es una iglesia machista. La Biblia es una Biblia machista porque no le da lugar a la mujer. Tanto Cristo como Pablo dignifica a la mujer y entienden que es una parte importante en los ministerios. Así que si tú has tenido ese pensamiento absurdo, desde aquí, desde Pablo se menciona, y también Jesús dignificó mucho a la mujer, menciona que aquí las mujeres ya tenían un ministerio. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneteo. O algo que antes de continuar, la iglesia nosotros ya en un contexto actual lo tenemos como un edificio, pero las iglesias en el Nuevo Testamento, en la iglesia del libro de los Hechos, las iglesias se iniciaron en casas, no en templos. Entonces aquí menciona cómo estas personas, Priscila y Aquila, tenían una iglesia en su casa. Volvemos a lo mismo, nosotros pensamos que la iglesia es un edificio, es un templo enorme, pero las iglesias comenzaron en casa. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneteo, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Juanías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a los de la casa de, si ya lo leí, Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, a la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Rufo obviamente se entiende que era el hermano carnal y terrenal de Pablo. O sea, muchas veces nosotros pensamos, y yo creo que ese también es el propósito del estudio bíblico, muchas veces pensamos que los apóstoles eran, y ya lo estudiamos en 12 hombres comunes en el podcast de Jóvenes MIG, muchas veces pensamos que los apóstoles eran como superhéroes y que no tenían vida. Sí tenían vida, y la iglesia no solamente fue de ellos, no solamente fue por ellos. Aquí Pablo saluda a todo un grupo enorme
La iglesia no solamente es el pastor, la zona de líderes, la zona que uno supervisa, no solamente es de uno, es de muchos y todos forman un papel importante en cada uno de ellos. Saludad a Sincrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. El ósculo santo era un beso en la mejilla. Os saludan todas las iglesias en Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, ahí me voy a detener un poquito, ahí ya empiezo a hablar de otro tema, pero algo que nosotros podemos ver en este pasaje es la unidad como iglesia, es la unidad como un solo cuerpo. Aquí fácil y sencillo, Pablo literalmente mandó a saludar más de 10 iglesias y habla de la unidad. O sea, al final dice, todas las iglesias que yo he plantado por estos rumbos los mandan a saludar, porque Pablo entendía que no era él, es que este es mi ministerio, es que esta es mi iglesia, estos son mis rumbos. No, siempre hay una unidad. Yo te invito, joven, señorita, hermano, hermana que me escuchas, que puedas mantener la unidad de la iglesia. Yo estoy consciente de eso, que hubo hermanos hace muchos años que por causa de ellos llegó el evangelio aquí a Magdalena. Dato curioso de Iglesia de Dios en la República Mexicana, fuimos la primera iglesia en el estado de Puebla, pero esa es otra historia, lo platicaremos el otro año. Entonces, todo ese trabajo nos lleva a entender que somos parte de un mismo cuerpo, somos parte de un mismo sentir y todos debiéramos de estar unidos. Ninguno debiera de querer enaltecerse antes que el otro. Somos parte de un mismo cuerpo. No es más importante aquel que te puede ayudar a cantar, no es más importante aquel que te puede ayudar a cargar. Todos somos importantes en el reino de Cristo. Así que nosotros tenemos el mismo valor ante Cristo y debiera de ser el sentir de todos los miembros de la iglesia. Y aquí Pablo da una advertencia en el versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pasamos al siguiente versículo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes, yo, Tercio, que escribí la epístola. Aquí nosotros notamos un dato importante. Pablo no es como que, no que es el apóstol Pablo el que lo hablaba. Pablo se entiende que estaba en prisiones. Entonces, si está en prisiones, estaba encadenado. Es un decir, yo sé que hay mucha teología en ese aspecto, pero había alguien que hasta le ayudaba a escribir las cartas. O sea, aquí muchas veces nosotros somos de resaltar solamente el que sale en cámara, pero yo sé que, bueno, lo hemos visto en los podcasts. Yo sé que aquí está Alejandro detrás de cámaras o de frente, bueno, es que estamos grabando y son parte importante. O sea, no es más importante el que está solamente al frente, sino todos aquellos que están orando. Es importante todos aquellos que hacen un trabajo dentro de la iglesia. Entonces, que nosotros podamos comprender lo importante que somos cada uno de nosotros. No somos los únicos que lo podemos hacer, hay otras personas más capaces, pero en lo que Dios nos ha permitido estar, lo hacemos. Aquí no vemos a un Pablo diciendo, no digas que tú le escribiste, di que yo le escribí. No, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, y toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La iglesia somos todos, mi hermano.
El testimonio lo tenemos que llevar todos. Todos somos importantes. Si alguien en tu iglesia, si alguien en tu ministerio te ha hecho a un lado, te ha hecho sentir menos importante, déjame decirte que ante los ojos de Dios tú eres muy, muy importante. Finalmente, versículo 25 al 27. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y a la predicación de Jesucristo según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero a que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Al único sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Así que nosotros podemos dar por sentado que todo lo que hizo el apóstol Pablo, todas las promesas, lo que éramos en el pasado y Dios vino a transformar, es gracias a Él. Nada de lo que nosotros hacemos no lo podríamos hacer si no fuera por gracia y por el poder de Dios en nuestras vidas. Hermano, hermana, joven, señorita que me estás escuchando, el estándar de la iglesia no es aquella que ves en la Ciudad de México. El estándar de la iglesia no es el estándar que ves en las de otros países. El estándar es lo que acabamos de leer completamente en la carta de los Romanos. Somos parte de un mismo cuerpo. A Dios todo nos rescató. No éramos merecedores de su gracia ni de su amor, pero Él mostró su amor, Él mostró su gracia para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Lo único que me queda decirte en este tiempo es que eres parte importante de esta iglesia. Desde donde te encuentres, en la iglesia local, en otros estados, en otro país, eres importante en la iglesia. Y quiero concluir diciéndote lo que menciona aquí en esta última parte: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Vamos a orar. Padre, este día, Señor, yo te agradezco por permitirme concluir esta carta a los Romanos, Padre bendito. Yo te doy muchas gracias porque en tu sabiduría, entendimiento, yo sé, Señor, que a lo mejor no tengo todas las respuestas. Yo sé que a lo mejor toda la sabiduría, Señor, no está en mí. Yo sé que a lo mejor pudo haber cosas que pude haber interpretado en mi corazón, en mi pensamiento, pero yo te pido que aquello que tú quisiste hablar a cada uno de los que nos ven y nos escuchan, Señor, pueda ser de bendición. Gracias, Padre bendito, por la vida de cada uno de ellos. Que tu gracia, Señor, sea en este último mes, Señor, que estamos comenzando, y en los años venideros, Señor. Que tu gracia abunde, porque eres tú, Padre bendito, en la vida de cada uno de nosotros. No sabemos los desafíos, los retos que vengan el próximo año, pero estamos seguros que en ti, Señor, saldremos vencedores. Hoy hemos concluido este tiempo, Padre bendito, confiando, Señor, en que el próximo año vendrán nuevos retos, nuevos desafíos, y queremos seguir dependiendo de ti, oh Cristo. Yo te doy muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de los que ven esta transmisión, desde los que puedo conocer en persona hasta los que reaccionan, Señor, a los que solamente ven, Señor. Yo te pido que los bendigas, que los guardes, y que tu gracia, tu amor sea con ellos todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Yo te doy muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues muchas gracias, ha sido un placer estar con ustedes pues prácticamente un año. Lo vuelvo a repetir, este mes de diciembre no vamos a tener transmisiones. Obviamente, bueno, yo espero que a estas alturas ya se esté transmitiendo las prédicas de los domingos. Si no es así, usted sígase conectando a estos tiempos. Nosotros regresamos en el mes de enero del año 2022, sin antes pedirle a Dios y llevarlos en oraciones, que cada uno de los planes, de los deseos, de los anhelos de su corazón se concreten conforme a la voluntad de nuestro Padre Dios. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Oficialmente han leído completamente la carta a los Romanos. Ha sido un placer desde mí al predicar frente a ustedes ante esta cámara, también de Alejandro en la edición de estos videos, de los que son parte de este ministerio y que no los vemos. De
De verdad, agradecemos mucho el tiempo que ustedes se han dado. Les bendecimos, pedimos que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y de verdad, el próximo año que viene nos seguiremos esforzando para traer la palabra de Dios ante ustedes. Nosotros nos vamos, pero sin antes recordarles que para el próximo año 2022 también vamos a estar para servirles. Hasta el próximo año. Bendiciones.